Aquí estamos presentando una tabla periódica con una visión submicroscópica. La tabla periódica que estamos mostrando en este momento es una tabla periódica dividida en bloques. Y si recordamos qué eran los bloques, en los bloques se encontraban elementos que tenían sus electrones de valencia en niveles y subniveles determinados. Los elementos que forman el bloque S está formado por átomos que tienen sus electrones de valencia en el nivel más alto de energía, subnivel S. Los del bloque P tienen a sus electrones de valencia en los niveles más altos de energía, subniveles S y P, mientras que en el bloque D los electrones de valencia se encuentran en los subniveles S y D del último y del penúltimo nivel de energía. En el bloque F, los electrones de valencia se encuentran distribuidos en el nivel más alto de energía y dos niveles anteriores a este nivel de energía, y en el subnivel F. Durante todo el discurso que tengamos hoy respecto del enlace metálico, vamos a trabajar con elementos del bloque S, del bloque D y del bloque P. En la tarea que vamos a subir entre hoy y mañana, entre mañana y pasado, esa tarea que es la tarea número 3, justamente la subimos para que ustedes repasen este tema. Esta es una visión macroscópica de la tabla periódica. En ella se encuentran los elementos de las sustancias metálicas, del bloque S, del bloque D y del bloque P. Repito, esta mirada es una mirada macroscópica porque agrupa los elementos en metales. Los metales tienen elementos metálicos, elementos de las sustancias metálicas. Y están con los mismos colores que con los bloques. Y de estos metales vamos a hablar. El modelo clásico nos ubica entonces en un paradigma clásico y surge por la necesidad de buscar una razón, una explicación a qué se debe que estos sólidos son conductores de la corriente eléctrica y de la energía térmica, y son conductores de esa energía eléctrica cuando se los somete a una diferencia de potencial. Esa necesidad de explicar qué ocurre con una propiedad muy conocida hizo que se pensara en alguna condición que tienen que tener los cuerpos para que conduzcan la corriente eléctrica o la temperatura o el calor, la energía térmica, y esa condición sería que los cuerpos tienen que tener partículas con carga. Y no solamente es una condición necesaria esta, ¿no? No solamente partículas con carga, sino tienen que tener partículas con cargas que puedan trasladarse en un campo eléctrico aplicado. Esto quiere decir que pensando en la conducción de la corriente, un cuerpo es conductor si cuando está en un dispositivo donde hay una diferencia de potencial, ese cuerpo posee partículas cargadas que se desplazan libremente, digamos. Es como que surge este modelo que supone que el metal, y ahora
estoy hablando de un sólido cristalino, un metal sólido cristalino, y cuando digo cristalino, me refiero a que es un sólido en donde las partículas que constituyen a ese sólido se encuentran en perfecto ordenamiento, en perfecto orden. La palabra cristal, cada vez que ustedes la escuchen, tienen que remitirse al orden, al perfecto orden. En un cristal, las partículas están en perfecto orden, en perfecto ordenamiento. Este cuerpo que voy a estudiar, que es el del metal, en donde tiene partículas constitutivas en perfecto orden, este cuerpo que es una red cristalina tridimensional, para poder explicar o para poder entender por qué ocurren o tienen estas propiedades, supone que ese cristal está formado por partículas constitutivas cargadas, pero fijas en posiciones fijas y en perfecto ordenamiento en ese cristal. Esas partículas que están fijas en ese cristal y tienen carga positiva, ahora las denominamos catión-core. Pero claro, si el modelo finalizaría aquí, catión-core, partículas positivas en perfecto ordenamiento, este modelo no subsiste porque partícula positiva con partícula positiva, ustedes saben que en el modelo clásico implica rechazo, quiebre, repulsión. Entonces, lo que supone el modelo es que las partículas que constituyen la red cristalina ordenada está formada por partículas positivas y entre las partículas positivas se encuentran los electrones de valencia de cada uno de esos átomos que se encuentran distribuidos y moviéndose en todo el cristal y se dice que son electrones de valencia deslocalizados. Hay una teoría, justamente este modelo teórico, creado por Drude y Lorentz, que supone partículas positivas fijas en el cristal, que hoy la llamamos catión-core, y electrones de valencia de ese metal. Si yo recuerdo, el día que vimos distribuciones electrónicas, habíamos marcado electrones core, electrones de valencia, y habíamos dicho que en un futuro íbamos a ver lo que era un catión core. Bueno, aquí están los cationes core. Cationes core del bloque S, cationes core del bloque P, catión core del bloque D y otro catión core del bloque P. Uno del grupo 1 con un electrón de valencia por átomo, uno del grupo 13 con 3 electrones de valencia por átomo, grupo 8 y grupo 14. Allí están la constitución de los cationes core. Al tener un electrón de valencia, tiene 11 protones y 10 electrones. Tiene carga positiva. El aluminio, al estar en el grupo 13, tiene 3 electrones de valencia. Por lo tanto, tiene 13 protones y 10 electrones. El catión core del hierro tiene 26 protones y 18 electrones core. Ese es el catión core de hierro. Y el catión core
de plomo está constituido por 82 protones y 78 electrones. Los cationes core se encuentran en posiciones fijas, no se trasladan y solamente giran y oscilan. Ahora fíjense este modelo. ¿Qué podemos inferir a partir de este modelo? Dice, el movimiento oscilatorio de los cationes core se incrementa, aumenta la amplitud de la oscilación cuando el metal se calienta. Cuando el metal recibe energía térmica o energía eléctrica, cuando el metal aumenta la temperatura. Entonces, si cuando se aumenta la temperatura en un metal, hay un aumento en esa oscilación, en esa amplitud de la oscilación, ¿uno qué podría pensar del recorrido que hacen todos los electrones de valencia? Que es un recorrido, que es un traslado mucho más dificultoso. Y con este principio es que se explica el concepto de resistencia por aumento de la temperatura y el concepto de fusible, o el término fusible, que cuando la temperatura aumenta demasiado, justamente porque cada vez hay mayor velocidad y hay mayor dificultad para el traslado, ese aumento de la temperatura puede lograr la fusión del metal. Y es allí cuando, si bien el metal líquido conduce, pero poco, es allí cuando ese fusible ya deja de ser un contacto eléctrico. En definitiva, esta teoría, este modelo clásico, nos permitiría aproximarnos a entender algunas de las propiedades que vemos de los metales. Y este modelo, que es muy simple, no es suficiente para explicar otras propiedades. Sin embargo, cuando uno se pregunta por qué un sólido conduce la corriente eléctrica al someterlo a una diferencia de potencial, una de las respuestas que puede salir desde este modelo es que posee partículas cargadas que se trasladan libremente en el campo eléctrico aplicado. Pero mientras el campo eléctrico no está aplicado, cuando yo tengo un manojo de llave en la mano o cuando tengo un metal en la mano sin estar sometido a un campo eléctrico, en ese sólido todos los electrones de valencia rodean a todos los cationes core y se trasladan dentro del cristal por la acción atractiva de ese núcleo de esos protones, y todos esos electrones se desplazan dentro del cristal. Ocurre que cuando se los somete a un campo eléctrico, fluyen en una determinada dirección. La palabra deslocalizado quiere decir que los electrones no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que pertenecen a todos los átomos. Y los electrones se dirigen a distintas secciones del sólido y van moviéndose por todo
el cuerpo, el cristal tridimensional. Drude y Lorentz lo describieron como un gas de electrones, una nube de electrones o un mar de electrones, por cómo fluyen de un lado hacia el otro dentro del cristal. Se dice que los electrones de valencia se trasladan deslocalizadamente. No son, quiere decir que no pertenecen a un local determinado, a un átomo determinado. Se encuentran distribuidos en el metal sin pertenecer a ningún átomo en particular. Una última aclaración. Cuando hablamos del enlace metálico o de la estructura de un enlace de un metal, no estamos hablando de dos átomos, de dos cation core, de tres cation core, de cinco cation core y los electrones de valencia. No, estamos hablando de 56 gramos de hierro, o sea, un mol de átomos de hierro, que forman un cristal de hierro, y que en ese cristal de hierro hay 8 moles de electrones de valencia que se trasladan deslocalizadamente. Aquí tenemos los electrones de valencia que poseen algunos metales. Algunos átomos, perdón. El calcio tiene 2 electrones de valencia por átomo. Si yo estoy trabajando con un mol de átomos en una red cristalina, entonces tengo que hablar de 2 mol de electrones. El zinc tiene 12 electrones de valencia por átomo. Si yo estoy hablando de 65 gramos de zinc, que corresponden a un mol de átomos de zinc, entonces tengo que pensar que en ese cristal se están moviendo deslocalizadamente 12 mol de electrones de valencia. Y si hablo del galio, que tiene 3 electrones de valencia por átomo, estoy diciendo que en un mol de átomos de galio que forman el cuerpo metal galio, hay 3 mol de electrones de valencia. También tengo otra información, que los electrones de valencia de los metales tienen las energías del último nivel de energía, algunos en el subnivel S solamente, otros en el subnivel S y en el subnivel D, y otros en el subnivel S y en el subnivel P. Y eso lo puedo saber cuando hago la distribución electrónica. Y aquí presentamos un corte de un cristal metálico. En posiciones fijas se encuentran cationes, a los que los hemos denominado cation core. Y en todo el cristal, deslocalizadamente se trasladan los electrones de valencia de cada uno de esos átomos. Acá hay un mol, acá hay una representación de un, digamos, de un corte. Observen que en este modelo aparecen en determinados lugares fijos, a lo mejor no está demasiado perfecto, los cationes core del metal. Y entre los cationes core del metal quedan huecos, intersticios. Entonces, los electrones de valencia, que se mueven por todos lados,
también se mueven entre los intersticios, por arriba, por debajo, por atrás, por rodeando a todos los cationes core. El intersticio, entonces, es el espacio, el hueco que queda entre cada uno de los cationes core. Pensándolo en forma tridimensional, como es la foto amarilla, que tiene color amarillito con verde, son pilas unas arriba de otras, ahí se ven por afuera los electrones de valencia, pero entre los intersticios que dejan esas pilas también hay electrones de valencia. Ese es el modelo clásico, pero también tenemos otro modelo, un modelo que es el modelo cuántico. Y el modelo cuántico del enlace metálico se llama teoría de bandas. Esta teoría es aplicada a los sólidos cristalinos con enlaces químicos extendidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno habla del enlace iónico, cuando uno habla del enlace metálico, no se refiere a dos iones o a dos cation core, se refiere a una red. Los enlaces se extienden en el espacio de ese cuerpo. Entonces uno habla de una red iónica, una red metálica. Y vamos a ver más adelante que también existe una red de átomos, que son las redes covalentes. Entonces, para todas las sustancias que tienen enlaces químicos extendidos, se puede aplicar esta teoría. Nace de la teoría del enlace, de una de las teorías cuánticas del enlace covalente. Entonces, no vamos a trabajar con esa teoría cuántica del enlace covalente, pero sí nos es muy útil al menos conocer la teoría para el enlace metálico. ¿Por qué? Porque es la única teoría que tenemos para poder explicar qué metales presentan fuerza del enlace metálico mayor. ¿En qué metales la atracción entre los cationes core es la más fuerte? Entonces, las clases de química, en esta parte de la materia, tratan de mostrar de qué depende la fuerza de un enlace, de qué depende la fuerza de un enlace iónico, de qué depende la fuerza de un enlace covalente, de qué depende la fuerza de un enlace metálico. De eso se ocupa la química. Entonces, necesitábamos llegar a este punto y hacer barrer todos estos enlaces y explicar al menos cuáles son los factores que hacen que un enlace sea más fuerte que otro. ¿Por qué? Porque a partir de allí uno puede inferir qué propiedades probablemente va a tener la sustancia. Entonces, les dejo como tarea hacer un recorrido de los tres enlaces y colocar en una página nada más cuándo un enlace iónico es más fuerte, cuándo un enlace covalente es más fuerte, y ahora vamos a completar el tema cuándo un enlace metálico es más fuerte. Más adelante, la semana que viene, lo vamos a aplicar a esta misma teoría, a ¿cómo explica esta teoría? Que hay cuerpos que son malos conductores de la corriente, que se denominan semiconductores y aisladores. Entonces, para explicar la teoría de bandas, primero debo recordar que la energía de los electrones en los átomos no es continua. Esa energía está cuantizada. Y cuanto más electrones tenga el átomo, más
mayor cantidad de niveles cuánticos se van a ocupar. Este es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Ese electrón puede excitarse y adquirir valores energéticos permitidos según una expresión matemática. No cualquier valor permitido, determinados valores permitidos. Si está en el nivel 2, para ir al nivel 3 necesita todo ese cuanto de energía. No puede hacer un salto del 2 al 2,5, no, tiene que hacer un salto del 2 al 3. ¿Por qué traigo esto? Para que veamos que cuando el átomo tiene un solo electrón, habría una gran cantidad de niveles energéticos permitidos, y a medida que se aleja el electrón de ese núcleo, a medida que los niveles se acercan al máximo, que es cero energía, esos niveles se van acercando, la brecha cada vez es más pequeña. Es decir, a lo mejor, y esto lo digo no científicamente, pero pienso, un electrón que está en el nivel 4500, para ir al nivel 4501 prácticamente es como que no necesitan mucha energía. Para ir al nivel 4502 tampoco necesita mucha energía. Y para ir al nivel 5000, bueno, necesita energía, pero no tanta como para ir del nivel 1 al nivel 2, por ejemplo. Es decir, los niveles energéticos se van acercando unos a otros. Todos los niveles energéticos, estoy hablando del hidrógeno, ¿no? ¿Qué pasa cuando en vez de un átomo de hidrógeno, yo tengo un átomo con 70 electrones, de los cuales, supónganse, 8 son de valencia? O tengo, no sé, 30 electrones y 12 son electrones de valencia. Pero no, en un átomo. Supónganse ahora eso magnificado a un mol de átomo. Entonces imaginémonos los niveles energéticos permitidos para toda esa cantidad de electrones que habría en ese cristal. No vamos a analizar los niveles cuánticos de todos los electrones, y menos los electrones core, que están muy bien en los cationes core. La cuántica en este aspecto es bien práctica, digamos. Lo que trata de interpretar es la energía que van a tener los electrones de valencia de un mol de átomos metálicos. ¿Cuántos valores, cuántos niveles permitidos hay para ubicar esa cantidad de electrones de valencia de cada uno de un mol de átomos de metal? Algunos metales tendrán 12 moles de electrones, otros tendrán 8 moles de electrones, otros tendrán 1 mol de electrones, otros tendrán 3 mol de electrones de valencia. Lo cierto es que siempre son mol, mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 10 mol, 11 mol, 12 mol, que es el máximo. Entonces, la cuántica lo que hace es decir, ¿cuáles son los niveles permitidos para que los electrones de valencia puedan adquirir esos valores de energía, y no cualquier otro? Por eso, lo que hace es combinar las funciones S, P y D, de las funciones de los orbitales puros, de una manera tal que según el bloque donde se encuentra el metal, hay una cantidad de niveles energéticos permitidos. Y lo que se representa es un perfil energético, todos con valores de energía negativos, porque estamos dentro del átomo,
pero todos los niveles permitidos los denomina orbital. Todas esas líneas de niveles permitidos serían la gran cantidad de orbitales en los que se pueden alojar los electrones de valencia de ese mol de átomos metálicos. No se representan todos los electrones, los orbitales de los electrones. Únicamente lo que se representan son los niveles energéticos para los electrones de valencia. Por eso, como son tantos los niveles que surgen de esas combinaciones de funciones probabilísticas, la cuántica denomina que todos esos niveles permitidos para todos los electrones de valencia forman una banda. Y la banda que se grafica o que se representa es la más energética de todas. Lógico, porque ahí van a estar los electrones de valencia. Cada una de las líneas que aquí están representadas, un poco más con aumento y otras no tanto, representa orbitales donde van a poder ubicarse los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia? Y los 3 mol, 1 mol, 12 mol, 10 mol, 11 mol. Sí. Sí. ¿Quién habla? Martínez. No entendí, o sea, la banda sería el nivel energético máximo que podría tener todos los electrones que conforman el cristal, ¿no? No. Está considerando únicamente, hace una combinación de los S, los P y los D, siempre de qué nivel, y de los niveles más altos. Entonces lo que va a representar son la banda más energética de, o sea, esa es la máxima energía que pueden tener los electrones de valencia. Ese conjunto de niveles energéticos. Ah, listo. Es la banda más energética. Habrá otras bandas. Claro, las bandas correspondientes al nivel 1, las bandas correspondientes al nivel 2, las bandas correspondientes al nivel 3, las bandas correspondientes al nivel 4, las bandas correspondientes a cada uno de los niveles. Pero esta banda es la banda que corresponde al nivel más alto de energía. Esta banda, que es un conjunto de orbitales, un conjunto de niveles energéticos cuantizados o cuánticos permitidos, está dividida en 2 porciones. Una porción menos energética y una porción más energética. Justamente la mitad de toda esa banda de orbitales, llamados orbitales de banda, la mitad tienen una energía menor que los orbitales que están por encima de ella. Y se los nombra de una manera muy particular. En los libros, y los alumnos de ingeniería electrónica le van a dar otra denominación. Pero aquí, en química, los vamos a llamar de la manera que los denominamos, porque estamos analizando el enlace químico. Y decimos que la porción de esa banda energética menos energética se va a denominar orbitales de banda enlazantes. Y se va a identificar de los orbitales de banda no enlazantes, porque esta va a tener un supraíndice B minúscula y la de los antienlazantes un supraíndice asterisco. La mitad de la banda más energética está formada por orbitales que se llaman orbitales de banda enlazantes, que van a albergar electrones de valencia hasta completar esa porción de la banda. Una vez que está completo, los electrones, y hay que poner más electrones,
pasan a la banda superior. Es decir, se conservan los mismos principios que cuando hacíamos la distribución electrónica. Primero, se completan los orbitales de menor energía. Después, los orbitales de mayor energía. Segundo, en cada orbital puede haber hasta 2 electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mol de orbitales podrán ubicarse hasta 2 moles de electrones. Quiere decir que lo que me falta saber a mí es que, ¿por qué hago la distinción entre enlazantes y antienlazantes? Todos los electrones que tengan las energías permitidas de los orbitales de banda enlazante, esos electrones favorecen la atracción de los cationes CoE, favorecen el enlace metálico. Y cuanto más electrones tengan la energía de esos orbitales enlazantes, más fuerte será el enlace. Ahora, si los electrones, además de estar en los orbitales de banda enlazantes, ya empiezan a estar en los orbitales de banda de antienlace, cada uno de esos electrones debilita el enlace. La misma palabra lo dice. Son orbitales de antienlace. Son orbitales que tiran de los núcleos, no que los acercan. La cantidad expresada en mol de orbitales de banda enlazantes es exactamente igual que la cantidad de orbitales de banda antienlazantes. Tenemos que respetar la palabra orbital. ¿Y cómo la respetamos? En cada orbital puede haber como máximo hasta 2 electrones cada orbital. En un mol de orbitales puede haber como máximo hasta 2 moles de electrones. Vamos a ver ahora cuántos orbitales permitidos hay según los bloques. Ubiquen metales del bloque S y del bloque P. Tanto los metales del bloque S y del bloque P las combinaciones de funciones matemáticas producen que el total de orbitales de banda, de toda esa banda energética, contiene, está mal dicho contiene, 4 mol de orbitales de banda. O sea, en esa banda hay 4 mol de orbitales de banda o 4 mol de niveles de energía cuantizada permitida por mol de átomos de metal. Hay 4 mol de orbitales de banda. Todas esas limitas de toda esa banda, voy a la diapositiva anterior, estoy diciendo que para ese bloque, S y P, todo esto son 4 mol de orbitales de banda. La mitad serán enlazantes, 2 mol de orbitales. Y la otra mitad, otros 2 moles de orbitales. Pero toda esta banda, está constituida por 4 mol de orbitales de banda, 4 mol de valores energéticos permitidos. Todos están juntos entre sí, tan pegaditos unos a otros, que parece un continuo, pero no es un continuo, son saltos cuánticos, pero todos muy cercanos entre sí, son muchísimos, son 4 mol de nivel energético, no cabe en la cabeza el número, no me lo imagino el número.
pasa para los metales del... Entonces, ¿cómo es que se logran estos cuantos? ¿Qué hacen los cuánticos? Entonces combinan un mol de orbital S y 3 mol de orbitales P, y ahí les da 4 mol de orbitales de banda. Cuando va a los metales del bloque D, la respuesta es 9 mol de orbitales de banda, porque no se queda con los S y con los B. Ellos combinan un mol de orbitales S del nivel más alto, 3 moles de orbitales P que están muy cercanos entre sí del nivel más alto, y 5 mol de orbitales D del nivel anterior. ¿Por qué los combinan? Porque todos tienen energías parecidas. Entonces surge que toda esa banda son 9 mol de orbitales de banda. Y la mitad serán enlazantes y la otra mitad serán antienlazantes. La mitad juegan a favor del enlace y la otra mitad juegan en detrimento del enlace. Y por último tenemos el bloque F, que toda la banda está formada por 11 mol de electrones. ¿Por qué? Porque combina el S, el P del último nivel y los 7 F del antepenúltimo. Y acá tenemos por bloque la cantidad de niveles energéticos permitidos, la primera columna, esta, la primera columna, esta que está acá, es la cantidad de orbitales de banda que tiene esa banda que habíamos definido. Los S y los P tienen 4 mol, los D tienen 9 mol y los F 11 mol. La mitad, los OBB, los enlazantes, tienen 2 y 4,5. Tienen 2 y 4,5. La pregunta es, si yo tengo 2 mol de orbitales, ¿cuál es la capacidad máxima en electrones de valencia para esos 2 mol de orbitales? El doble. Exactamente. 4 moles de electrones de valencia por mol de átomos y 4 moles de electrones de valencia por mol de átomos. Quiere decir que cualquier metal del bloque S o del bloque B podría alojar en toda esa banda, ¿cuántos electrones? Máximo, como máximo. 4 electrones por mol. ¿4? Digo 8. A mí me da 8. En toda esa banda, en toda la banda, que tiene 4 mol de orbitales de banda, puede haber hasta 8 moles de electrones. Mientras que en un metal del bloque D, como tiene 9 mol de orbitales de banda, ¿qué cantidad máxima podría tener de electrones de valencia que podría albergar en esa banda? ¿Cuál es la cantidad máxima para 9 moles de orbitales de banda? 18. ¿Cómo? 18. Claro. La mitad van a ser enlazantes y la otra mitad antienlazante, ¿verdad? 9 y 9 moles de electrones. El total, 18. Entonces, me pongo a pensar, ¿hay algún metal del bloque S o del bloque P que tenga 8 moles de electrones de valencia?
metal, ¿eh? ¿Hay algún metal del bloque S o del bloque P que tenga el átomo de ese metal 8 electrones de valencia? La otra pregunta. ¿Hay algún metal del bloque D que tenga 18 electrones de valencia? La respuesta es no. Como la respuesta es no, va a haber niveles energéticos nunca ocupados. Van a estar, como yo les digo, entre comillas, vacíos. Porque no hay ningún metal que pueda completar con electrones de valencias toda esa banda, la más energética. Y nuestra teoría de banda nos dice que la presencia de electrones de valencia en niveles cuánticos de menor energía, es decir, los OBB, estabiliza el sistema e incrementa la fuerza del enlace metálica entre los cationes core del cristal. Incrementa, esa N está de más. La presencia de electrones de valencia en niveles cuánticos de mayor energía inestabiliza el sistema y contribuye a debilitar el enlace metálico que se manifiesta menos fuerte. Dicho de otra manera, aquellos metales que tengan una gran cantidad de electrones de valencia en niveles cuánticos enlazantes tendrán enlaces metálicos fuertes. Y aquellos que tengan electrones de valencia en niveles cuánticos de antienlace tendrán enlaces menos fuertes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner al sodio. El sodio tiene un electrón de valencia por átomo. En un mol de átomos de sodio hay un mol de electrones de valencia, porque está en el grupo 1. Y un mol de átomos de sodio, los niveles energéticos permitidos para sus electrones de valencia constituyen una banda de 4 moles de orbitales de banda. Pero el sodio no tiene 8 moles de electrones como para completar toda esa banda. Simplemente tiene 1 mol de electrones. Por lo tanto, la representación simbólica del sólido, sodio, su distribución electrónica, perdón, del sólido, sodio, es esta. Y aquí vemos el sólido sodio, 1 mol de átomos de sodio, donde hay 1 mol de electrones de valencia que están ocupando los niveles más bajos de energía de todos los permitidos. Mientras que los orbitales de banda antienlazantes no tienen electrones. Está mal dicho, porque el electrón es el que determina el nivel, el orbital. Si no hay electrones, no hay orbital, pero bueno, es una manera de representar la ausencia de electrones de valencia en esa otra mitad de orbitales. ¿Qué pasa con el aluminio? Profe, Sí. ¿dónde concluye que el electrón está en los niveles menos energéticos? No te entendí lo que me decías. A ver, Verónica, a ver si vos le podés entender. Por favor, repetí la pregunta. ¿Cómo concluye, se le preguntaba, que cómo concluía esa última parte de que el electrón de valencia que tiene el sodio está en los niveles menos energéticos?
¿Cuáles son los que están en niveles menos energéticos? Claro, los electrones de valencia. El electrón de valencia está en el nivel más energético, Ah, claro, por átomo. claro, sí, sí, me equivoqué ahí. Pero Pero ¿cómo concluye esa parte? primero llenás los de menor energía. Ese electrón de valencia del sodio no puede estar en los O de asterisco. Porque el mol de átomos está en un nivel estacionario. Entonces, ¿cómo represento yo a un mol de electrones de valencia? En el nivel más bajo de energía. Y el nivel más bajo de energía son los orbitales de banda enlazantes. Pero no te olvides que estos orbitales de banda se encuentran en la banda más energética del sodio. La banda, o sea, los orbitales para poder, son equivalentes a ese 3s1 que está ahí. Es la cantidad de niveles de energía permitidos para ese mol de electrones de valencia. Y se encuentran en una porción de esa banda que es la de menor energía. Pero toda esa banda es la del nivel más alto de energía para el sodio, que será el nivel 3. No sé si satisface tu inquietud. Sí, sí, profe, muchas gracias. Fíjate el caso del aluminio. El aluminio también tiene electrones de valencia en el nivel 3. Tiene 3 moles de electrones de valencia por mol de átomo. Y ese mol de átomo puede alojar esos 3 moles de electrones de valencia en 4 mol de orbitales de banda. En total, con capacidad para 8 moles de electrones. En el caso de aluminio, la distribución electrónica de los electrones de valencia en todo ese cristal de aluminio es que ubica a esos 3 moles de electrones en el sólido aluminio. Cuando hay un mol de átomos de aluminio, los ubica en la porción de menor energía, porque al estar en la porción de menor energía, el modelo, el metal, se estabiliza. Y entonces, con estos dos ejemplos, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que esta distribución electrónica me permite a mí decir que la fuerza del enlace entre los cationes core de aluminio es mayor que entre los cationes core de sodio. ¿Por qué? Porque según la teoría de banda, cuanto mayor sea el número de electrones que ocupen esa porción enlazante, más fuerte es el enlace. El joven que habló recién, ¿me quiere volver a preguntar? No, profe, no, ya entendí. Gracias. Acá tenemos unos perfiles energéticos de un mol de átomos de berilio, de litio, de sodio, de magnesio y de aluminio. ¿Qué tienen en común estos perfiles de energía? Que los niveles cuánticos de menor energía de esa banda de máxima energía, en estos 5 metales, esa porción de orbitales de banda enlazante no está completa.
mientras que la otra porción está vacía. Ninguno de estos metales, por estar en el bloque S, y aluminio, por estar en el bloque P, pero en el grupo 13, logra completar esa porción de orbitales de banda enlazando. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos al cobre. Hago la distribución electrónica del cobre, pero la cuántica utiliza los del nivel 4, orbitales S y P, y del nivel 3, orbitales D. Tiene 9 mol de orbitales de banda para poder colocar en forma estacionaria, estable, todos sus electrones de valencia. ¿Y cuántos electrones de valencia tienen? Bueno, por estar en el grupo 11, un mol de átomos de cobre presentan 11 mol de electrones de valencia. Y por estar justamente en ese bloque, esos electrones de valencia se pueden ubicar en esos 9 mol de orbitales de banda. Pero de esos 9 mol de orbitales de banda, hay 4,5 mol que le dan estabilidad al metal. Y hay otros 4,5 mol que no le dan estabilidad, son de más energía. Entonces, primero se van a tratar de completar la mayor cantidad de orbitales de banda de menor energía, que estabilizan a este modelo, para después recién ubicarse en niveles energéticos más altos. Y entonces, el metal cobre, el sólido cobre, presenta 9 mol de electrones de valencia en los niveles más bajos de energía y 2 mol en el más alto. ¿Por qué les parece que hace 9 y 2? ¿Por qué no hace 8 y 3? ¿Por qué no hace 6 y 5? ¿Por qué? ¿Alguien lo puede explicar? Porque primero completa los más débiles, los niveles más débiles serían. Primero completa los niveles más bajos que dan estabilidad al modelo para recién después ir a los más altos. Vamos a ver el zinc. El zinc presenta 12 moles de electrones por mol de átomos. Y se pueden distribuir, igual que en el cobre, en la misma cantidad de orbitales de banda. 9 mol de orbitales de banda. Entonces el zinc tiene la siguiente distribución energética. Completa, como dijo recién la compañera, el sólido completa los OBB con 9 moles de electrones y deja 3 moles de electrones en los OB asteriscos. Entonces ahora la pregunta que viene es la siguiente. Con estas distribuciones de electrones en orbitales de banda enlazantes y antienlazantes, ¿cuál creen ustedes que tiene el enlace metálico más fuerte? El zinc. El cobre. Fundamenten lo que están diciendo. El cobre porque tiene menos antienlazantes. No, tiene menos electrones en orbitales antienlazantes. Tiene menor cantidad de electrones en los orbitales antienlazantes, porque orbitales antienlazantes la cantidad es la misma, son 4,5 mol. Lo que es diferente es la cantidad de electrones.
Y el modelo decía, si había electrones de... Los dos, tanto el cobre como el zinc, por supuesto que tienen enlaces que están medio debilitados porque hay electrones que están queriendo romper ese enlace, o sea, hay que destabilizar ese enlace. Pero entre los dos, el que menos fortaleza tiene es el zinc, porque tiene más electrones de valencia en cantidad en orbitales de banda antienlazante que el cobre, a igualdad de electrones de valencia en los orbitales enlazantes. Entonces, ahora vamos a ver la conclusión. ¿Para qué me sirve esta distribución electrónica? ¿Qué es lo único que yo tengo que saber hacer? ¿Qué numerito pongo en los OBB y qué numerito pongo en los OB asterisco? Es todo lo que tengo que saber. E interpretar esos numeritos. S9, S2, S9 y S3 son moles de electrones de valencia. Y los OB asteriscos y los OBB son moles de orbitales. Son orbitales. Y todos los átomos del bloque B tienen la misma cantidad de orbitales OBB y la misma cantidad de orbitales OB asterisco. Lo que tienen diferente es el número de electrones. Entonces, la fuerza del enlace es mayor en el cobre. Ambos metales poseen orbitales enlazantes completos. El cobre posee menor cantidad, en mol, de electrones de valencia en los niveles cuánticos superiores, en los orbitales antienlazantes. Y acá vemos un mol de potasio, un mol de calcio, un mol de manganeso, un mol de hierro y un mol de cobalto. Elementos, que están en el bloque S y en el bloque B. Son los elementos que figuran en el período 4. Y esta es la representación energética o el perfil energético de los orbitales disponibles para los electrones de valencia de todos estos elementos. Con seguridad puedo decir que el cobalto va a tener el enlace metálico más fuerte que el hierro, el manganeso, el calcio y el potasio. ¿Y cuál es el por qué? Porque el cobalto tiene mayor cantidad en mol de electrones de valencia en los orbitales de banda enlazante. Y la banda antienlazante está vacía. Y acá tenemos otro grupo de elementos del bloque D. Ahora la pregunta se las hago a ustedes. ¿Cuál de todos estos metales tiene el enlace metálico más fuerte? El níquel. ¿Perdón? El níquel creo que puede ser. No lo puedo saber. A menos que compare. Escuchen bien. Escuchen bien. Al menos que compare escandio y cromo. Entre el escandio y el cromo, ¿cuál es el más fuerte? El cromo. Cromo. Bien. Y ahora comparo entre el níquel, el cobre y el zinc. ¿Cuál es el más fuerte? El níquel. Perfecto. ¿Por qué no puedo comparar? Esta mañana un alumno me quiso comparar el zinc con el cromo. Y yo le dije, no soy competente en esa materia. No puedo comparar
ese tipo de cambios, donde se me modifican tanto los electrones de valencia en una banda y en la otra. Entonces, como no pretendo conocer cada uno de los enlaces de los metales, simplemente estudio esta teoría para los casos que tienen una única variable, o toda una porción de la banda vacía y la otra porción se va completando, o bien una porción de esa banda toda completa y la antienlazante que se vaya completando. Esas son las comparaciones que yo podría hacer. Porque si a mí me tiran todo esto, no sé cómo manejar lo que está en los antienlazantes y lo que está en los enlazantes. No en el caso de los metales. Por eso insisto, vamos a tratar de comparar la fuerza del enlace metálico entre metales que tengan una única variable. Por ejemplo, el escandio y el cromo, o por ejemplo, el níquel, el cobre y el zinc. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Podemos cortar la grabación, Verónica? ¿Verónica? Bueno. Vamos a seguir entonces. Vamos a presentar el último tema que nos queda, que es el de fuerzas